Bueno, cuando leíamos los objetivos del curso y de este módulo, en varias partes se nombraba lo que era los métodos estructurados, ¿sí? Dentro de la metodología proyectual, los métodos estructurados. Y no está de más hacer como un parate, ¿no? Y hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de metodología proyectual o cómo trabajamos como diseñadores, pensando en este caso específicamente en el proyecto de señalética, más allá de que la metodología proyectual, que es la forma como trabajamos, se aplica a todos los proyectos, y los métodos estructurados no son específicos de señalética, ¿no? Pero nosotros nos parecía que las características de diseñar un sistema o un programa señalético tenía suficiente complejidad, ¿sí? Y tenía tantas partes y tantos actores que le venía bien dentro de todos los tipos de metodología proyectual que a los cuales podemos acudir, caer en los estructurados, ¿no? Antes de arrancar, simplemente recordar, traer a Bruno Munari con un par de cuestiones y el método de Munari, que es como el inicio de mucha metodología proyectual. eh, en esta idea esta definición que nos trae, que nos acerca, que dice: la creatividad no es sinónimo de improvisación sin método, la serie de operaciones del método obedece a los valores objetivos que se convierten en instrumentos operativos para los proyectistas creativos. Eh, Recordemos siempre, hagamos el esfuerzo de perdonarle a Munari, que en realidad, si bien tuvo un gran desempeño dentro de lo que es la comunicación visual, este método, ¿no? En lo que nos basamos es de un método pensado para el diseño industrial, ¿sí? Entonces, cuando a veces vamos al libro que se llama Cómo nacen además los objetos, hay veces que nos cuesta un poquito encontrar paralelismos con las cosas que hacemos nosotros. Luego vino Frascara y se pasó en la metodología de Munari y hizo, ¿no?, una serie de pasos que están más anclados a lo que es el diseño gráfico. Pero en ese caso también hay que hacerle unos paréntesis importantes, porque también en el tiempo o en el momento histórico en el cual lo hizo, solo consideró proyectos que tenían un cliente. Siempre habla de, bueno, cuando el cliente viene, el cliente me pide, el cliente no sé qué, yo le digo al cliente. Entonces, esta necesidad de aclarar que cuando vamos a ciertos autores y nos fijamos en ciertas referencias, tenemos que ayornarlos, tenemos que traerlos y tenemos que, es nuestro trabajo, eh, adaptarlos a los proyectos y a nuestra forma de ver el diseño también, ¿sí? O sea, eh, eso me parece que es importante. Estamos en una altura de la carrera donde no es, lo hago así porque dijo fulano, ¿ah? Entonces, con eso presente podemos seguir. Bueno, otra de las frases célebres de Munari es que el problema contiene todos los elementos para su solución. Por lo tanto, estudiando el problema es que yo voy a encontrar la solución, ¿no? Y luego estos dos autores que hicieron también un libro más transversal, pero también pensando en el diseño industrial, dice que los procesos, en realidad los métodos estructurados, el objetivo es lograr un proceso de decisiones que sean explícitas, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es exponer la lógica de dichas decisiones y reducir la posibilidad de llevar a cabo decisiones que no están fundamentadas, ¿no? Cuando nosotros decidimos hacer algo y no sabemos por qué, ¿ah?, no lo podemos justificar, en realidad esa decisión que tomamos es como preocupante, ¿no? O sea, no significa que nosotros no podamos partir de una primera premisa de me gusta tal cosa. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me gusta? Es como un primer reconocimiento, pero es un primer reconocimiento íntimo, digamos, ¿sí? Lo importante es empezar a reflexionar y pensar, bueno, pero ¿por qué te gusta? O sea, ¿qué son las cosas que hacen que eso parezca atractivo o parezca que funciona o parezca pertinente para solucionar tal cosa en este proyecto? El cartel, el pictograma, lo que fuera,
¿sí? Entonces es a partir de ahí que empezamos a explicitar esas decisiones o esas consideraciones, ¿no? Bueno, no, porque hice tal cosa, hice tal otra, me fijé acá, me fijé allá. Bueno, eso es lo que termina justificando la decisión. Y eso, Los métodos digamos, estructurales... Sí, adelante, perdón, no, dale. simplemente atar eso que decís que me parece súper importante a la primer diapo de Brunari cuando habla de la inspiración sin método, ¿es, no? Creatividad sin método, Sí, ¿no? Que sí, venimos tan acostumbrados a eso, a la creatividad relacionada a ese momento de iluminación o a él me gusta. tal Ese es cual. que venimos atados, entonces es como que entender que nosotros como disciplina sí estamos atados a métodos estructurados, algunos más, otros menos, pero que tienen que ver con entender a quién le vamos a hablar y para entender eso tiene que haber un proceso, unos pasos para después lograr un diseño que tenga un argumento basado en ese proceso de pasos que estudié de mi comitente. Total. Y a todo eso que decís con otra cosa que me parece que es fundamental es, hay, hay proyectos donde digamos, el despertar creativo o esa cuota de, ¿no? Tiene más peso. Y hay proyectos donde tiene menos, ¿sí? Y no Eh, negar seña- eso, tal cual, eso existe también. claro, por eso. Entonces, señalética es uno de los que no tiene tanta cuota creativa, tiene más cuota técnica. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes desde el principio porque, porque el propio trabajo nos va llevando muchas veces a tomar decisiones que tienen que ver más con cuestiones funcionales, ¿no? O sea, que no significa que no tenga una cuota creativa, no, por supuesto que sí, pero, pero está trabajada desde otro lugar, y hay muchas otras consideraciones que lo que hacen terminan como limitando o condicionando esa creatividad en el sistema. Que por ahí si yo tengo que hacer afiches, por ejemplo, ¿no? Como el clásico, este, la clásica pieza donde la genialidad pesa mucho más, pero que aún para esa genialidad, vuelvo a lo que decía Emil, no es espero que me caiga la idea, sino que tengo una metodología que me ayuda a trabajar para llegar a un resultado, ¿no? Nunca esperen que les caiga la idea. O sea, no significa que no pase, pero no podemos basar nuestro trabajo en eso, ¿no? Tenemos que tener herramientas que nos permiten, ¿qué pasa si no se cae la idea? ¿Cómo la hago caer? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, bueno, estos autores plantean que los métodos estructurales son sumamente autodocumentados, ¿sí? Es decir, cada paso que vamos haciendo, ¿sí? Cada cosa que nosotros después les vamos a ir pidiendo pensando en este método es, eh, es un documento que lo que hace es estructurar el método. O sea, que todo lo que yo voy haciendo cada paso se convierte en la propia metodología, ¿no? Y en la propia explicación lógica de las decisiones que voy tomando en el proceso de ejecución, ¿sí? No es que yo hago todo y después me pongo a armar la carpeta. Eso es a lo que voy. La carpeta se va armando a medida que la voy haciendo, porque la carpeta es lo que justifica cada paso. Cada hoja de la carpeta es un paso que doy, básicamente, ¿no? Y se crea un registro del proceso con todas las tomas de decisiones y ese registro se llama carpeta. O sea, las carpetas son eso, son un registro de la ejecución de las decisiones que fui tomando, ¿no? Y esa carpeta sirve para futura referencia, no es algo, no piensen en la carpeta como algo académico que sirve para darle al docente y nada más. No, la carpeta es un documento para ustedes, es un insumo para futuros proyectos, para revisar y decir, a ver cómo era que se hacía esto, a ver qué proceso seguí, o a ver cómo fue que, ¿no? Y la vuelvo a visitar. Y básicamente como generar estas carpetas y estos procesos son como, no se hacen de un día para el otro, son complejos y llevan tiempo, por lo general necesito o necesitamos ayudarnos de listas de verificación, ¿no? Un listado de, bueno, todo esto que tengo que cumplir o que tengo que hacer. Y entonces después voy avanzando. ¿Por qué? Muchas veces me pasa que no es un proceso lineal, ¿no? No es hacer primero A, después B, después C.
A veces estoy esperando que A se termine, porque depende de una entrevista y todavía no... Esperen un segundo que tengo que calmar a las test. Entonces, yo estoy esperando que me confirmen cuando tengo la entrevista, ¿sí? Y hasta que eso no lo tengo, voy haciendo otra cosa. Entonces voy avanzando con el punto C, con el D, con el F, ¿sí? De repente logro terminar el A, pero el F quedó por la mitad. Y así tenemos que pensar en un proceso que va no es en 2 o en 3 dimensiones, ¿sí? Se va creciendo y se van cerrando etapas, ¿sí? En determinado momento, pero no piensen en, hasta que no decida los materiales, no voy a generar la grilla o no voy a terminar de definir los pictogramas. No se puede eh, considerar de esa manera porque nos llevaría muchísimo más tiempo, ¿sí? Y porque en realidad todo como se va hilvanando a la vez, ¿no? Al final veo el resultado completo, ¿sí? Pero voy como creciendo en distintas direcciones del proyecto, ¿no? Entonces, para no olvidarme de las cosas, es que uso las listas de verificación. Bueno, las listas de verificación también se combinan muy bien con un diagrama de Gantt, que hoy no, creo que fue la primera o la segunda clase, Emil lo mencionó, ¿no? Diciendo, bueno, si quieren dormir en la entrega de taller 5, hagan diagramas de Gantt. Si no saben qué es un diagrama de Gantt, lo googlean ya, lo buscan, hay un montón de ejemplos, pero en principio saber que es un cuadro de doble entrada, donde por un lado tengo todas las listas de las cosas que tengo que hacer, ¿no? Y a nivel horizontal tengo todas las fechas y voy marcando cuánto tiempo le voy a dedicar a cada una de las tareas. Y algo sumamente importante es empezar a identificar qué tareas me limitan o me restringen. Por ejemplo, bueno, no voy a ir al campo, ¿sí? A hacer el relevamiento hasta que no tenga pensadas las preguntas que le voy a hacer a la gente. No voy a preguntar las preguntas que voy a hacer a la gente hasta que no tenga una mínima noción de la historia del lugar. O sea, hay cosas que vienen antes. Yo tengo que saber la historia del lugar para poder tal vez pensar las preguntas mejor y para luego ir y hacer las preguntas en el lugar. Entonces, estoy eligiendo cosas muy tontas, pero piensen lo mismo decir, bueno, tal día y otra cosa del diagrama de Gantt es que se arma de atrás para adelante, o sea, cuándo es el día de la entrega o cuándo es la primera entrega. Entonces, bueno, para llegar con eso, con esa entrega, antes tengo que hacer esto, antes tengo que hacer esto y así me doy cuenta, me faltan días, me faltan horas o me sobran. No sé si hay algún comentario en el chat que vi que si es algo como para compartir. Para el diagrama de Gantt pueden servir los 7 pasos de Joan Costa, página 129 del PDF. Aporta Joaco Javier. Perfecto. Muchas gracias. Otra de las cuestiones del diagrama de Gantt, ¿sí? Que esto está bueno manejar, que por lo general manejamos 2 diagramas de Gantt, ¿sí? El oficial o el académico, ¿no? Y otro que combina esas fechas con el personal, ¿no? Sí. O sea, si yo trabajo de tal hora a tal hora, no es lo mismo, tengo menos horario o en ese horario no puedo hacer ciertas cosas, o si la entrega cayó un jueves y yo el martes de esa semana tengo un compromiso ya asumido, importante, que no puedo dejar de hacer o de ir o lo que fuera, yo solo tengo que tener lo previsto, no puedo decir desayunarme luego, ¿no? Decir, ay, el martes adelanto un montón y de repente me encuentro, no, pero te diste cuenta que el martes es, no sé, el cumpleaños de mamá y quedamos que íbamos a ir todos y vos decís, ¡pa! O sea, hay cosas que no se pueden postergar, ¿sí? O que no estamos dispuestos a renunciar en la vida, digamos, ¿no? O sea, está bien, horas sin dormir, pero o sea, yo no puedo estar un semestre sin dormir. O sea, en algún momento tengo que acostumbrarme que tengo que dormir, que tengo que comer, que me tengo que bañar, ¿no? O sea, no puedo empezar a renunciar a todo. Y eso está bueno marcarlo también, tener en el diagrama, saber
los ponderables que no son, que no se pueden renunciar para saber realmente el tiempo que tenemos para cumplir con las cosas que tenemos que cumplir. ¿No? Para resolver el problema debemos primero definirlo en su conjunto. ¿Sí? La definición del problema ayuda a establecer los límites de la investigación. Esto es como fundamental también, ¿no? Los límites de la investigación les sirve tanto para este proyecto, para PFC seguro y para la tesis también. ¿Ah? O sea, uno se empieza a meter, a investigar y a meter y a meter y a meter, y cuando quiere correr se ahoga, ¿no? O sea, está totalmente sumergido, está perdido, porque un tema va llevando al otro y no sabe dónde terminar de investigar, dónde terminar de buscar. ¿Sí? Entonces, la definición es siempre ese faro que nos orienta y nos dice, no, volvé, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál era tu objetivo? ¿Cuál es tu problema? Definilo. Bueno, Santiago Vázquez. Bueno, entonces, ¿qué haces estudiando, ¿no? Todo lo que, no sé, está del otro lado? Tenías que hacer una referencia a lo que está del otro lado, pero no vas a mapear todo San José. Volvé, ¿no? Este, ese tipo de cosas nos ayuda a decir, bueno, definición del problema, tengo que hacer un sistema señalético. No voy a partir del diseño de la señalética generar la identidad del municipio, ¿no? Y empezar a hacer todo un, este, un desarrollo de marca, de algo. No, no, sistema señalético, por favor. Porque a veces dicen, no, bueno, pero no puedo hacer esto sin hacer esto otro. ¿Y cómo, no? Y de repente nos encontramos con proyectos que terminan teniendo otra naturaleza, y entonces siempre el definir el problema nos ayuda a, a centrarnos y a no derivarnos tanto. Que queda como una parte nomás de la metáfora del árbol, que después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque la idea de que Sí, volver al tronco, a las raíces, porque siempre estamos muy tentados a ramificarnos, pero recordar que siempre hay como un tronco ahí en el tema. totalmente. Y hay veces que yo llegué a esta conclusión, tal vez me estoy equivocando, ustedes me dirán luego, pero siento como que hay veces que nos tendemos a ramificar porque en esas ramificaciones nos sentimos más seguros. Y a veces es que no queremos dar el siguiente paso, ¿sí? No queremos afrontar el problema realmente. Exacto. Entonces, Pasa en la es, vida misma. sí, sí, por ahí tiene algo de eso. Entonces, nada, saber eso, que la definición nos ayuda a concentrarnos, a medir hasta dónde tenemos que ir, ¿no? Luego, Munari termina diciendo, el problema se debe descomponer. Una vez que lo tenemos definido, cuando lo tenemos definido, es fácil de esa definición descomponerlo en subproblemas, ¿sí? Que a su vez van a estar descompuestos en problemas particulares. Por ejemplo, cuando yo decía, bueno, ¿cuál es el problema? Diseñar un sistema señalético para paso de la arena, ¿no? Como por un ejemplo. Entonces yo ahí ya lo estoy eh, limitando, por un lado, geográficamente, y por otro lado, lo estoy limitando en su sentido de proyecto, señalético. Entonces, ¿qué componentes tiene que tener un sistema señalético urbano? Porque ya dije que era para Paso de la Arena. Distinto hubiera sido si fuera para un hospital o para un edificio, bueno, una institución puertas adentro. Otra cosa que puedo decir, bueno, diseñar un sistema señalético para Paso de la Arena que permita generar sentido de pertenencia entre sus habitantes. Entonces, le agregué un objetivo al sistema. El sistema tiene que cumplir o tiene que cuidar generar sentido de pertenencia. Entonces, en los problemas particulares, en algún punto va a decir, ¿cómo genero sentido de pertenencia? O sea, como una derivante de ese problema, ¿no? Puse dos ejemplos, podría seguir, pero la idea es que cada grupo, cada equipo lo elabore su definición. Una vez que yo tengo los componentes de ese problema, entonces ahí puedo, según Munari, recopilar datos. De la recopilación de datos, luego analizo esos datos y en la idea de Munari luego aplico creatividad y viene la solución.
En realidad nosotros vamos a ayornar o modificar un poco, nos vamos a tomar el atrevimiento de trabajar sobre esto. Y vamos a decir, bueno, la creatividad no va a estar solo como un paso por fuera de la recopilación de información y análisis de datos, sino que nosotros vamos a recopilar datos de forma creativa, o sea, vamos a tener que aplicar creatividad en cómo recopilamos los datos. Análisis de datos de forma creativa, vamos a tener que buscar herramientas que nos permitan analizar los datos de mejor manera. Y vamos a tener también que aplicar creatividad en el propio sistema señalético, ¿sí? Pero no es que la creatividad no se utiliza para recopilar datos. Y digo esto porque a veces nos pasa eso, decir, bueno, ¿de qué manera puedo hacer un relevo fotográfico sin ir al lugar? Y ahí tengo que empezar a pensar y tengo que buscar alternativas creativas, ¿no? Sobre todo en esta situación de pandemia, las personas que no pueden dirigirse al territorio, no por un tema de, digamos, de pandemia en sí, sino porque directamente no están en otra punta del país, entonces, ¿de qué manera pueden recopilar datos? Y por otro lado, Frascara dice que toda investigación necesita tres componentes. La imaginación, para concebir todo el espectro de problemas que debe enfrentarse y las estrategias para enfrentarlos. Tenemos que tener imaginación para eso. Comprensión, comprensión para entender situaciones que son diversas a las propias, a las nuestras, ¿no? O sea, comprender la situación más allá de lo que es nuestra vida, nuestra educación, nuestras posibilidades, y entender la vida, la situación, la historia y las posibilidades de las otras personas. Tener tenacidad, a mí lo de tenacidad me encanta. Las otras dos también, evidentemente, pero me parece que la tenacidad es clara, porque realmente, para realmente y no superficialmente hacer todas las preguntas y analizar todas las respuestas. O sea, hay que ser tenaz para conseguir la información. Bien, por último, esta primera parte, digamos, vamos a ver algo que en sí lo mencionamos, pero que aquí se vuelve más como más relevante, que vamos a ver las piezas o los cuidados que tengo que tener cuando hago un diagnóstico. Veíamos que el diagnóstico es estructurado, veíamos que el diagnóstico es altamente autodocumentado y que el diagnóstico tiene que materializarse en algo que vamos a llamar carpeta, pero en realidad, ¿qué es un diagnóstico? ¿No? O sea, sacado de la definición médica. ¿Sí? Adelante. ¿Hola? Perdón, fue sin querer, fui yo que activé. Ah, yo que pensé que ibas a participar. ¿Qué pensás del diagnóstico? Decime. No, 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 no. Perdón, fue un error. Después pienso algo más elaborado y participo, lo prometo. Dale. Me A ver quedo si con puedo eso, pasar. Martín Ortiz. Sí, con cámara y todo voy a participar. Opa, bueno, es un compromiso asumido. Redoblo la apuesta. Bien. Esta definición de diagnóstico sale de la definición médica, en realidad, ¿no? Un diagnóstico clínico, un diagnóstico médico, que dice arte o acto de conocer la naturaleza de una, ahí decía, enfermedad, mediante la observación de sus síntomas y signos. Y nosotros, simplemente por lo que nos compete hoy, cambiamos enfermedad por localidad, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser nuestro diagnóstico? Va a ser el arte o acto de conocer la naturaleza de una localidad mediante la observación de sus síntomas y signos. Yo cambiaría síntoma por actividad humana. Sí, sin duda. Bueno, Conducta humana actividad humana. o conducta, uno de los dos. O los dos. No sé, no me acuerdo. ¿En qué parte? Acá, Síntomas. donde es síntomas y signos. En vez de síntomas, actividad o conducta. Lo digo Sí. desde el punto de vista de la gente, ¿no? ¿No te gustó lo de síntomas? Yo qué sé, ay no. Sí, pero actividad Muy humana, enfermedad, sigue siendo muy enfermedad. actividad, está bien, no, está perfecta la Igual actividad me humana queda. solo centrado en el hombre, ¿no? O sea, en la humanidad.
¿Qué pasa si también es una observación de otras cosas, que no solamente que tienen que inciden en esta respuesta que tenemos que dar para la señalética? Para mí igual también, no sé, tiene más que ver como con una consecuencia, ¿no? O sea, esos síntomas y signos son consecuencias de esas problemáticas que nosotros analizamos. O sea, Sí, Sí, yo quería, me costaba cuando sustituís enfermedad por localidad, me da la sensación de que la enfermedad me habla de un problema y localidad no. No sé si se entiende lo que quiero decir. Nosotros en el diagnóstico tenemos que decir, bueno, vemos esto, identificar una problemática, o es lo que yo voy siguiendo de lo que decís. Y en la definición no me da tan así. Me da como que tengo que ver la naturaleza de la localidad, es decir, es tal cosa. La naturaleza me suena como a la esencia o a lo que es, y no tanto a la identificación del problema. pero es así, porque nosotros no solo, la señalética no solo va a, a decir, bueno, acá se necesita un cartel de pare, acá se necesita, ¿no? Cuando nosotros planteamos, tú tenés que conocer esa localidad para poder diseñar que el sistema señalético contemple no solo lo inmediato o no solo lo regulador, digamos, ¿no? O sea, igual me parece que es súper pertinente lo que la, mm, la observación que haces. Ahora, el tema es, ahí dice, cuando nosotros diagnosticamos, sí, desde nuestra disciplina, como también diagnostican desde otras disciplinas, pienso siempre en los de administración, en la gente de contaduría, que también generan diagnósticos, que tampoco son de enfermedades, pero siempre son de algo concreto, ¿no? O sea, el diagnóstico es objetivo, no es ni bueno ni malo. En el Estado de diagnóstico después, situación. del diagnóstico se desprenden cosas positivas y cosas negativas. Y el diagnóstico te dice qué pasa. Claro, ¿qué pasa? Exacto. Que el tema es que cuando es una enfermedad me cuesta entenderla como que tiene algo positivo. En medicina parecería que el diagnóstico siempre, o sea, si es una enfermedad siempre es algo negativo. ¿Existen enfermedades positivas? Bueno, en realidad dar con el diagnóstico es algo, o sea, es algo deseable, ¿no? Claro, exacto. Saber qué está pasando, obvio. sí, o sea, como que también, como cambiar enfermedad por localidad, creo que más que nada tiene que ver con no solo enfermedad por localidad, sino la naturaleza de la localidad. O sea, como que todo eso sería lo que para un médico, ponerle, sería la enfermedad. ¿Se entiende lo que digo? Como que si no lees, o sea, como localidad no es un problema, sino que es algo que tenemos que analizar como toda la naturaleza de esa localidad. No sé si. Sí, tal cual. Bueno, después vendría alguien más y nos diría, bueno, naturaleza es una palabra que no usaría, Claro, porque es en que en realidad yo te realidad es diría que cultural, es una naturaleza. construcción cultural. ¿Qué es natural? ¿No? Sí, es No sé, como una Santiago, sociedad dada, es ahí como va. sociedad dada o no sé Bien. cómo decirlo bien, pero Básicamente como nos una quedamos comunidad, con o sea, más que. conocer pero ¿qué sería las características? Conocer las características de la localidad mediante la observación. ¿Podría ser así? Es la realidad, ¿no? La naturaleza, o sea, conocer la realidad de una localidad, porque cada realidad en cada localidad puede ser diferente. Yo creo que igual naturaleza no está tan mal No, utilizada. para mí también. Naturaleza me suena como más O de sea, lo es como más un. agradable. ¿Por qué se comporta de esa manera? Claro, esa localidad creció de manera natural y ahora como que se está haciendo algo, o sea, se está haciendo un diagnóstico para. ¿Pero creció de manera natural? ¿Qué No, entendemos no con creció de eso? manera natural, obvio, pero como que quiero decir que Es el nada, concepto de la naturaleza de las cosas. Exacto, Sí. exacto. La o sea, fibra, no es una ciudad medieval, pero, o sea, obvio que está pensado, pero. Y ahí en el chat veo que se suman cositas que dicen.
de vuelta entramos con lo de las palabras, ¿no? Sí, Otra de las maneras de resolverlo es centralidad, ¿no? tal Naturaleza, cual. o las centralidades, y bueno, ya vamos para ese lado. Este, alguna cosa Pero que si ponemos, pero tú decís centralidad por localidad. sí, digo, porque en realidad con lo que vamos a estar trabajando, más que con las localidades que son mucho más grandes, es con esa idea de centralidad, que es una sección dentro de una localidad. Totalmente, sí, sí, está bien, está Y bien. Claro, es Pero como que igual, demuestra igual cierto, el diagnóstico tiene que ser un poco más amplio, ¿no? claro, Y Solo la serviría para centralidad. este estudio específico. claro, Si el año que Claro. viene hacemos otro. Mm. pero la centralidad tiene como esa cuestión de, de- de antecedentes, ¿no? Como de cosas que suceden ahí de manera natural. esa localidad. Sí, Algo que, bien. no, capaz que ibas, Ahí. no, el No, tema dale, dale. de higiene, ¿no? Digamos que en alguna parte de la bibliografía también aparece esto de como que el diseño ayuda a, como a mejorar la higiene visual, entonces como este juego de cambiar diagnóstico de una enfermedad para aplicarlo al diseño, entonces que tiene ese juego. Sí, Bueno, otras metodologías en vez de diagnóstico lo llaman como definición, ¿no? O sea, a través de la recopilación de datos, después se definen criterios para poder mejorar lo que se encontró que estaba siendo defectuoso o que se consideraba como que podía llegar a ser los problemas detectados o sí. cosas El a diagnóstico, mejorar. sí. Igual el diagnóstico, vuelvo a lo que decía hoy, implica también reconocer las cosas positivas, no solo lo que hay que mejorar. Entonces, del diagnóstico se puede salir toda digamos, una línea creativa a partir de algo que se descubrió en el diagnóstico que está bueno reforzar, acrecentar, ¿no? O sea, como alimentar desde la propuesta de diseño. El diagnóstico ahora, por lo que sí es como un estado de situación o una foto de cómo está la localidad, centralidad ahora, o la centralidad inmersa en la localidad. Sí, Sería. tal cual, pero no solo ahora. En el diagnóstico también tenemos que ver la evolución histórica, su historia, Exacto. ¿no? No, Sí. no es solo lo que pasa ahora, Bueno, eso es capaz que lo que... sería la parte de investigación, o sea, eso sería como, yo veo ahora y quiero ir para atrás para saber cuál es el resultado de ahora. No sé si me explico. Bueno, Depende. lo que pasa que yo tengo, para entender el ahora, tengo que entender un poco a veces de dónde vienen ciertas cosas. Para O diagnosticar el médico va a decir, por ejemplo, antecedentes de familiares, enfermedades. familiares, Pero el sí. diagnóstico va a ser, tiene diabetes, por ejemplo, una cosa Mm, así, ¿no? Investigo para atrás, pero el diagnóstico es como la foto de la actualidad. sí, está bien. A mí digamos, traigo la definición médica porque, porque en realidad surge, o sea, el diagnóstico surge de la medicina, ¿no? O sea, bien, ese concepto de diagnosticar viene del área de medicina y luego la toman otras disciplinas Sí, también, ¿no? claro, pero ahora buscando la palabra, el origen de la palabra diagnóstico, de Mm, griego, tiene que ver con discernir o conocer. mm. O sea que, digo, para simplificar, ¿no? esta situación que se puede dar en cualquier nivel, lo que estamos haciendo es discernir o conocer un problema, o sea, o aquel problema que nosotros detectamos como problema, porque no tiene que ser un problema, puede ser otra cosa. Estamos Ujú, buscando información para llegar a conocer, en este caso, una centralidad y su comportamiento como tal. tal cual. Después dice, ¿puedo sumar algo? Sí, claro. Hernán dice, es parte de esto discutir las palabras, tienen que ser parte de nuestro proyecto, es una tecnología formativa. Mm. Sí. Y Camila Narducci, ya que estamos, podríamos cambiar observación por estudio. Observación define parte de la metodología. Sí, lo vamos a ver más adelante. Sí, Y sin duda. Gonzalo Souto dice, arte, qué ruido me hace esa palabra. Igual a mí. O acto. Bien. Después, para irnos a otra disciplina que no sea la médica, eh, Rivera lo que dice es, el diagnóstico se constituye como un medio de análisis que permite el cambio.
de un estado de incertidumbre a otro de conocimiento para su adecuada dirección. Esta es una definición de diagnóstico más empresarial, ¿sí? De análisis de situación empresarial. Y lo trae como, de nuevo, o sea, con un objetivo en particular. Yo hago el diagnóstico para poder tomar decisiones para cambiar algo, ¿no? Y luego Matus, que es un autor que me gusta bastante, que lo hemos usado en SIP también, dice, el diagnóstico es la verdad sobre una realidad vista con el rigor de un analista que domina la teoría económica. Y obviamente él era economista. Y nosotros podríamos cambiar económica por de diseño. El diagnóstico es la verdad sobre una realidad vista con el rigor de un analista que domina la teoría del diseño. Está bien, me pueden decir, bueno, no hay una sola realidad, hay varias, pero y no se puede hablar de una verdad, ¿no? Así como no podemos hablar de una realidad, no podemos hablar de una verdad. Pero lo que me parecía interesante es que para dominar un diagnóstico, nosotros tenemos que tener clara la teoría de nuestra disciplina, ¿sí? O sea, el diagnóstico no es solo la observación, como veíamos recién, ¿no? Sí, ni el encontrar respuestas, sino que el diagnóstico implica un pensar teórico sobre lo que estamos haciendo, ¿ah? Y bueno, eso era lo que quería rescatar lo que queríamos rescatar de esta definición. Las tres son complementarias, no creo que haya una mejor que la otra. Bien, ¿algún otro comentario respecto de lo del diagnóstico? O sea, nosotros lo que vamos a hacer es un diagnóstico, sí, básicamente. Diagnóstico para generar, a partir del cual generar el sistema señalético. Con las verdades y las realidades subjetivas. Sí, exacto. Sí, más, sí. El diagnóstico vamos a reconocer tres componentes fundamentales. Esto es un poco lo que siempre planteamos en SIP cuando hablamos de cómo hacer la bitácora. Y por eso lo retomamos ahora para aquellas personas que ya hayan hecho SIP, las que no, bueno, lo vamos a repetir también. Tenemos un componente que es descriptivo, ¿sí? El componente descriptivo es objetivo. Tenemos un componente que es analítico y finalmente tenemos un componente que es conclusivo, ¿sí? A partir de las conclusiones se generan los requisitos de diseño para el desarrollo del sistema, el cual se va a abordar creativamente. La descripción, que yo digo es como cuando decimos que es objetiva, no puede transmitir juicio de valor, ¿sí? Algo que es objetivo es, la calle es de tal manera, yo qué sé, la iluminación vial es adecuada no, decir es adecuado ya es analítico. Es decir, bueno, hay tantas luminarias por cuadra. Eso es lo descriptivo. El analítico es, en función de la necesidad es adecuado. Eso es lo analítico. Lo conclusivo en ese caso no habría, no necesariamente tiene que haber una conclusión. Otro ejemplo, descriptivo. La malla urbana es laberíntica, ¿sí? El análisis es, a partir de eso podríamos decir, el análisis es, por esa razón, es complejo encontrar los recorridos de un destino al otro. La conclusión, es necesario aplicar más cantidad de direccionales para lograr que las personas lleguen a los destinos. Entonces, describo la situación, analizo la situación, concluyo la situación. Descriptivo. El lugar, se observa en el lugar una gran cantidad de vegetación diversa y destaca, por decir algo, no sé, los tipos de pinos, de árboles, ¿no? De pinos que hay. En el analítico podríamos decir, se vuelve característico del lugar
estos tipos de árboles plantados que llaman la atención. En el conclusivo podría decir, podemos utilizar o sea, un sistema de símbolos inspirados o tomando las distintas partes de esas especies vegetales. Entonces, de alguna manera estoy describiendo algo, analizo, veo que tiene un potencial, ¿sí? Y en la conclusión aparece que es una posibilidad que se puede llegar a utilizar en el sistema. No significa que lo vaya a usar en el sistema, significa que lo dejo ahí latente, como que es algo que podría llegar a usar. ¿Dudas, consultas, comentarios hasta acá? Buenas tardes. Buenas. ¿Podría ser que lo descriptivo, analítico y conclusivo se corresponda a, por ejemplo, lo que hay, luego un análisis FODA y luego para culminar una posible solución? ¿Se podría interpretar de esa manera? Sí, el tema es que el análisis FODA es una herramienta de análisis, no es la única. Ahí va. ¿No? O sea, un FODA es... Ahora, tú de esa manera tú estás organizando organizarías la carpeta, todo lo descriptivo junto, luego un análisis FODA y las conclusiones. Nosotros lo que estamos planteando es que por cada ítem que aparezca en lo descriptivo, traten de analizarlo y concluir. Y para eso no está bueno hacerlo por bloques, descriptivo y después analítico, sino que en el momento de terminar armando la carpeta, lo descriptivo, analítico y conclusivo van a estar como alineados a cada uno de los ítems. Historia del lugar. Describo la historia, analizo la historia, concluyo sobre la historia. Recorridos posibles en el lugar. Describo los recorridos, analizo los recorridos, concluyo los recorridos. Conectividad urbana. Describo las líneas de ómnibus que atraviesan, dónde están sus paradas, analizo si lo que necesite analizar de eso, si está bien, si está mal, si la señalética puede, y las conclusiones podrían ser, la señalética puede ayudar o alterar de alguna manera esto que vemos acá, sí, no, más o menos. Entonces, yo quiero sí, adelante. aclarar una cosa, porque justo pusiste el ejemplo analizo la parte histórica, ¿no? Que siempre están en las carpetas y para no caer en confusiones, a veces la historia solamente es descriptiva, porque no tiene un peso grande en el análisis y en la propuesta final que yo hago de señalética. Quiero dejar eso marcado para que no se embataten capaz con esto y después quieren analizar y concluir. A veces sí, a veces la historia la describen, la analizan porque esa historia intercede en el comportamiento de la población y de cómo se mueven en ese lugar respecto al espacio y a las indicaciones y a la señalética, y además concluyen cosas y propositivas que tienen que ver y están ligados a ese análisis de la historia. Pero puede pasar que a veces la historia solo sea descriptiva y no se base claro. Sí, y también puede pasar que haya algo descriptivo analítico y que no se concluya nada. De nuevo, si yo digo que el análisis es correcto, ¿qué voy a concluir? Ya está, el análisis ya lo dio por correcto. No sé, Arias tiene levantada la mano. Sí, igual, no, pues iba a terminar de que terminaran de hablar, perdón. Porque me dio un poquito de miedo cuando hablaste de los ítems. Después, ahora cuando diste ejemplos, me quedó un poco más claro de qué eran. Pero, de todas formas, me gustaría saber si estos ítems los voy a definir yo, son ítems que ya, que se supone que están dados para la hora de diseñar un sistema señalético. O sea, decir, bueno, para diseñar un sistema señalético tengo que ver esto, esto y esto. Y eso ya está como más o menos seteado en algún lado, o es como a cada uno, a criterio de cada uno. Ahí va, vamos a hacer miti miti. O sea, nosotros vamos a tirar algunas ideas básicas, pero en realidad cada equipo termina siempre eligiendo y alimentando eso desde otros lugares. Y eso, mucho de eso tiene que ver con la visita al lugar. Okay. ¿No? O sea, por ahí, no sé, uno de los lugares tiene una carga, volvemos al ejemplo histórico, que es súper relevante y re interesante, y otros de los lugares no, y entonces no tiene sentido hacer foco ahí. O uno de los lugares tiene un desarrollo social en cuanto a instituciones importante y otro no. Cuando uno ve la parte de, bueno, ¿qué organizaciones están acá? No hay, o cosas por el estilo. Entonces eso es muy como
de la construcción propia de esas observaciones. Igual obviamente hay como una idea que Base. nosotros, claro, base que nosotros vamos a trabajar. ¿Tá? Ok, ok. Una Eso, cosa, sí, adelante. perdón, una cosa que se me ocurría es que en la presentación del otro día ellos mostraban la casa de Citarrosa, por ejemplo, creo que era, y Sí. que que ellos decían, capaz que se puede utilizar esa casa como para llevar más gente al lugar, como una atracción turística y demás, que se me ocurre que en ese caso sí se podría sacar una conclusión de la parte histórica que podría servir para el aporte de la señalética, ¿no? Totalmente. Totalmente, exacto. Sí, lo mismo, la importancia, bueno, creo que estamos hablando del mismo lugar, la importancia del río y, del uso, o sea, del uso náutico que se le puede dar a los humedales y al río. Entonces ahí hay como ciertos capítulos de descripción, análisis, y algunos serán conclusivos o no, que tienen sentido en ese espacio, pero no van a tener sentido en los otros. Sí, sí, eso mismo, justo me acordé de la presentación. Sí, tal cual. Y bueno, por ejemplo, en la del Cerro o Curva de Tavares, o sea, el PTI como institución va a tener una descripción, o sea, es como muy relevante en el lugar, ¿no? No describirlo. Ahora algunos los describirán históricamente, otros los describirán desde las actividades que suceden hoy, desde las instituciones que lo conforman hoy, pero hay como una necesidad o por lo menos algo latente ahí, que no, una luz que se prende que dice, bueno, esto es suficientemente relevante en el espacio como para que tenga una mención en ese diagnóstico. ¿Sí? Y me pareció que era súper pertinente la intervención de la compañera en el sentido, si hay una lista, bueno, lista no, porque la idea es que esto se vaya construyendo a partir del reconocimiento que hagamos del espacio por cada uno de los equipos. ¿Ah? En ese describir la naturaleza ¿no? que veíamos en la primera definición. Capaz que ya estoy hilando muy fino, pero el ejemplo que traía Aline de la Casa Citarrosa, en la Sí. conclusión, yo estaría ya tomando el partido de decir, voy a usar este elemento histórico como atracción turística, o describiría el potencial, o sea, El diría, potencial. porque capaz que Describís el después no lo potencial. exploto, no Claro, sé si me exacto. explico. La conclusión es, tiene potencial para ser usado. Ok. Porque si vos decís, lo voy a usar, también, estás tomando te estás parando firme y luego tenés que decir, bueno, ¿por qué dijiste después que no? ¿No? Pero con el potencial alcanza. Bien. Se entiende entonces un poco, dimos varios ejemplos de lo que puede ser descripción, análisis y conclusión. Y como bien decía Emil, no todo tiene que tener las tres cosas, ¿no? Yo a veces me quedo en un plano descriptivo, a veces llego al analítico y a veces llego al analítico y al conclusivo. Ahora, lo que no puede pasar es que todo sea descriptivo o que yo haga análisis sin describir las cosas, ¿no? No, esto está mal porque hay que cambiar esto, y decís, pará, pero ya, ¿desde dónde sacaste eso? Ya pasa a ser un prejuicio directamente, ¿no? O sea, ¿de dónde es que tú estás llegando a esas conclusiones? Y como también hablábamos, es mejor organizar. ¿Qué pasa si yo hago todo el capítulo descriptivo, después voy al capítulo analítico y después al conclusivo? O sea, divido mi carpeta en tres. Lo que pasa es que yo imaginemos, hablo de la historia, hablo de la descripción del lugar, hablo de la descripción de las instituciones que lo habitan, hablo de la descripción de todas las actividades náuticas que se puede desarrollar, bla. Luego analizo la historia, la historia, como historia me quedó 5 páginas atrás. O sea, el lector va a tener que estar yendo para la primera página a ver qué era eso que decía de la historia, para ver cómo la analiza. Y así con cada cosa. Y cuando llega a las conclusiones dice, bueno, concluimos de la historia tal cosa. Bueno, vuelta para la página 2, para después pasar para la página 7, para después entender lo que se está concluyendo de la historia. Es como, queda como muy poco cómodo, ¿no? O antinatura leer de esa manera. Entonces, por eso es que nosotros, si bien el proceso es primero describo, después analizo y después concluyo, a la hora de armar esos campos de información,
la descripción, el análisis y conclusiones van juntas. Y lo que hago al final, porque por supuesto después viene el FODA, como FODA u otra herramienta, como decían recién, y después vienen unas conclusiones que son generales, o sea, donde retomo todas las pequeñas conclusiones que fui haciendo particulares, y ahí sí digo, bueno, esto lo vamos a usar, esto tiene potencial, esto que tenía potencial al final lo vamos a descartar, ¿no? En esa como resumen conclusivo final. Gonzalo Souto levanta la mano. Sí, adelante Gonzalo. Yo quería dar un ejemplo que me parece que esto que estaban comentando me hubiera venido bárbaro para una situación que tuve ayer. Pablo se puede acordar que estábamos en otro Zoom y yo estaba presentando un relevamiento también sobre una institución que vamos a trabajar y, y claro, la docente me comentaba que en parte de mi relevamiento algunos comentarios que yo hacía eran, por ejemplo, tenía un posteo para redes y había usado muchas tipografías y yo decía que tenía criterios tipográficos cuestionables. Y era como un enunciado completamente insuficiente, porque cuestionables son todas las decisiones, y, y en todo caso lo que estaba diciendo era que a mí no me parecía correcto, pero no estaba describiendo por qué, no estaba dando información que fuera descriptiva, y en ese caso era puramente analítico, pero digamos como desde mis propios criterios estéticos, y no como una valoración concreta que pueda entender otra persona. Y en otras Era un juicio. partes del relevamiento, claro, era un juicio, totalmente. En otras partes del relevamiento me pasaba completamente lo contrario, que había hecho como descripciones, sí, el sitio tiene estas capacidades, estas características y estos accesos, pero no había Claro. ninguna, ¿Y eso qué está bien o está mal? ¿Hay que claro, mejorarlo, hay que no había ampliarlo o ninguna, hay que reducirlo? claro, no había ninguna reflexión analítica sobre lo que había visto. Por eso me pareció como un buen ejemplo y a tener en cuenta para Totalmente. esas situaciones. Buenísimo el aporte porque creo que va clarísimo a lo que estábamos diciendo. Totalmente de acuerdo contigo. Em, por eso ¿se acuerdan que al principio de la presentación empezamos a decir, hacer explícitas nuestras decisiones? O sea, esto de escribir, analizar y concluir nos permite explicitar aquello que pensamos o sentimos o creemos que va a ser lo mejor, incluso para reflexionar sobre nuestras propias decisiones de diseño, ¿no? Es decir, bueno, yo esto lo estoy juzgando desde mi estética personal, ¿no? Desde un canon de belleza que yo con el que me gusta mirar al mundo, o tiene una razón funcional detrás, o de, no sé, puede ser lecturabilidad o legibilidad, y empezar a mirarlo desde otro lugar. Claro, una razón en función del comitente, siempre tenemos un Exacto. comitente. Sí, no, y aparte asumo esto que decís Gonzalo y Bea, que esto, tema chiquilines de lo descriptivo, analítico, inclusivo, es un laburo. O sea, no es fácil, sabemos que no, que es un trabajo que hay que hacerlo, pero está buenísimo y que hay que acostumbrar el músculo cerebral a hacer esto, más que después se viene el PFC y la vida profesional. Sí, tal cual. Y porque, bueno, como decíamos, ¿no? Los métodos estructurados, al ser autodocumentados y al exponer las lógicas, este proceso de describir, analizar y concluir, lo que elimina son las preguntas del que está del otro lado, ¿no? ¿Y por qué hiciste tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Pero si te describo, te analizo y te concluyo, esas preguntas del por qué te las autocontesto, digamos, ¿no? Aparte, este Sí, dale. ordenamiento es como más no habla digamos, de un documento general de descriptivo, analítico y conclusivo, sino que de tópicos, ¿no? O sea, podríamos tratarlo como, no sé, agarro, yo qué sé, cosas particulares que creo importantes de esa centralidad y yo la escribo, la analizo y la concluyo a la idea y así con, no sé, dos cosas más y capaz que esos tres tópicos después hago como una conclusión general, ¿no? Por ejemplo, Sí. claro. Pero el ejemplo que daba recién Souto era más como que, a ver si Era una entendí pregunta bien. igual general, no con respecto a lo que decía él. No, yo sé, pero lo tomo como diciendo, Ah, a él le pasó que ahora se da cuenta que después de analizar, ¿no? De ver estas como tres instancias o fases, que él había hecho un análisis de un sitio web o de unas redes sociales, no me quedó claro ahora
porque hablamos de web y de redes. Era como de una institución en general y Ahí tenía va. tanto la web como las redes y otras vías de comunicación. Ahí va, entonces hizo un diagnóstico, podemos decir, de esa institución y su comunicación, ¿no? Y en algunos momentos era descriptivo solamente, en otros era solo analítico, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que hablábamos, cómo a veces yo puedo describir y no analizar si no corresponde, pero hay veces que yo describo y se está esperando un análisis. Bueno, ¿y entonces qué? Me contaste todo esto. ¿Y está bien o está mal? O sea, ¿qué hacemos? ¿No? El, el- a diferencia de, por ejemplo, información que puede ser introductoria, ¿no? Bueno, la empresa se fundó en tal año, la compañía, tal cosa, es una introducción, es información general. Con respecto a eso que tú decías recién de los 3 tópicos y demás, lo vamos a ir viendo, no se preocupen, vamos a ir viendo en qué nos tenemos que basar para generar el diagnóstico de un sistema señalético, ¿no? Obviamente hacer un diagnóstico la comunicación de una empresa tiene otras características y así podríamos seguir. Para una publicación o un sello editorial hay otras características, ¿no? Pero básicamente para un sistema señalético y sobre todo para la parte del entorno, del lugar, ¿no? De donde para empezar a hacer el proyecto, tenemos que tener la suficiencia como para entender las lógicas de ese espacio, ¿no? Y en ese sentido, la clase pasada vimos en la presentación que habían 3 grandes, digamos, dimensiones a considerar. Los usuarios o el público, los habitantes de ese espacio. Cuando digo habitantes, no me refiero únicamente a los que viven, a los que residen, ¿no? Una persona que se desplaza a trabajar es un habitante de ese espacio, en el momento que está trabajando ahí, ¿sí? Los Por más que... transeúntes, digamos. Bueno, transeúntes también. Hay habitantes que son esporádicos y hay habitantes que son diarios, ¿no? Yo Hay voy todos los días. diferentes Sí, modos de habitar. exacto, porque Esto existen es lo que diferentes modos de habitar. Exactamente, a eso íbamos, ¿no? Entonces, los habitantes de ese espacio son como una gran categoría de análisis, ¿no? Donde tengo que describir quiénes son, por qué van ahí, qué hacen. Otra gran categoría de análisis es el propio espacio, ¿no? El lugar, qué hay en el lugar, qué hacen las personas en ese lugar. Y el tercero es el marco institucional, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones que habían estado en ese espacio y qué relación tienen con ese espacio? Eh, Básicamente esas 3. Después todo lo demás que quieran, pero las instituciones, ahí entramos en toda otra categoría, que es categorizar esas instituciones, bueno, que son deportivas, son sociales, son del área de la salud, son instituciones industriales, ¿no? Pongo esto porque el PTI en parte también es un polo industrial eh, y educativo, entonces hay que empezar a ver, bueno, qué características tienen esas instituciones que van a cohabitar en ese espacio. Emil, ¿querías decir algo de esto? Sí, no, Sí. sumando a tu respuesta respecto a lo que planteaba Santiago, sí, hay diferentes ejes, ¿no? Como los que dice Bea, y después hay subejes que vendrían a ser los subproblemas. Claro. Eso es controlable por cada equipo, ¿no? O sea, hasta dónde quieren meterse para el análisis y las conclusiones, porque realmente lo necesitan, o son estos marcos más generales, y además un marco general en sí del proyecto. Pero no hay una regla respecto a eso, sino que la regla en ese sentido la ponen ustedes de acuerdo a lo que quieran analizar y hacia dónde quieran llegar también. ¿De qué cantidad de análisis hablo? Sí. Sí. Bien, y finalmente, como para ya cerramos el capítulo metodológico y nos vamos a lo que va a ser la visita de campo, o sea, cerramos el capítulo metodológico proyectual y abrimos el capítulo metodológico de la investigación, ¿no? Alguien por ahí decía, observación es una herramienta o es una forma de la metodología de investigación, no es la única, con toda la razón del mundo. Vamos a ver qué vamos a hacer en el campo. ¿Ah? Cuando yo voy al campo,
a relevar, ¿no? El relevo, esa instancia en la cual voy a conocer y a estudiar ese lugar. Por un lado tengo la observación como herramienta de análisis, de recabación de información también, que tiene dos modalidades, si se quiere. Lo que entendemos como observación participante y lo que entendemos como observación a secas. Aquí, según la bibliografía que encontremos, vamos a encontrar diferencias importantes entre lo que algunos autores entienden como observación participante y digamos, la separación de la observación pura. A mí me gusta pensar, o sea, de todas las diferencias, porque hay algunas corrientes más antropológicas que dicen que siempre es participante la observación, ¿sí? Porque uno está en el medio y de alguna manera lo incide y yo qué sé. A mí, yo me quedo como algo más intermedio que va en el sentido de la observación es participante cuando el observado se da cuenta que yo estoy observando, que yo estoy incidiendo de alguna manera. Es decir, imaginen que nosotros ahora estamos acá en esta clase de Zoom y de repente viene alguien y dice, sí, disculpen, yo estoy haciendo un trabajo para, no sé, humanidades, voy a observar la clase, ¿no? Nosotros en ese momento nos damos cuenta que hay una tercera persona que no somos los que nos conocemos siempre, ¿sí? Y que está observando. Entonces nuestros comportamientos tal vez no son como el de la clase de todos los días, ¿sí? Porque sabemos que hay alguien que está observando. Era la clásica, no sé si les pasó en la escuela, de tener alguna inspección, de que la inspectora venía a ver la clase. O sea, esa clase Sí, tal cual. nunca era igual. O sea, Básicamente, nunca, la maestra era más buena que nunca. Sí. Ahora todos pórtense bien. Claro, viene la básicamente, inspectora, fulano, cuidado. en ¿Sí? cualquier situación, si te miran cocinar, se te quema algo. O cualquier cosa. Ah, ¿no? Te miran a hacer algo, te sale mal. Entonces, eso, cuando la participación del que observa incide en el acto observado, digamos, es observación participante. ¿Está bien? Cuando el que observa no incide, o sea, el otro no se da cuenta, ahí es observación solo. Por ejemplo, si yo voy y me siento en una plaza o en un bar y pido un café en un bar me Paso a la Arena, no importa, y me siento y miro por la ventana y me quedo un rato solamente primero, por el resguardo que puedo llegar a tener, ¿no? De la inclemencia del tiempo. Segundo, para que la gente no piensa que estoy campaneando algo, ¿no? Porque estoy ahí 2 horas mirando, más vale estar en un bar tomando un café, paso más desapercibido, ¿sí? Entonces, esa observación sí no es participante. Si yo hago observación, entro a una tienda y me hago pasar por cliente y simulo ser cliente, y no incido en nada en que el que está del otro lado entienda que estoy haciendo una investigación, entonces sigue siendo observación, a secas. ¿Tá? Igual también tiene que ver un poco Sí. con el diseño participativo, ¿no? O sea, la observación participante. A ver, ¿cómo? En Claro, el sentido de, o sea, porque está esto de, hola, los estoy observando, soy de ni de la carrera Sí. de humanidades. Pero Sí. también puede ser que, no sé, diga, quiero que ustedes también participen en esta observación y, no sé, y hacer algunas, no sé, actividades o empezar ¿cómo es? A interactuar con los actores que no sean solo hagan lo que ustedes hacen y yo los observo, ¿no? Pero Puede ahí ser. sería interacción. Sí, Ahí Claro, ya sería- entraría en la etapa de claro, interacción. entrevistas, Sería encuestas, observación. testimonios. Ujú. Ya sea si vos haces un focus o todo lo que tenga que ver, estás ahí como interactuando con las personas, buscando un feedback de esas personas. Claro, pero vos también ahí estás participando, estás haciendo participar
y estás A ver, observando, sí, porque en el focus es observación cuando vas a una habitación que tiene un vidrio un vidrio como el de la policía de las películas, ¿vieron? Que no se ve para el otro lado. Entonces, hay una persona haciendo el focus, pero hay gente del otro lado mirando. Entonces, unos están interactuando y otros están observando. Observando. Pero como yo estoy en una habitación y veo que hay un vidrio espejado que me llama mucho la atención, ahí hay que ver si en realidad llega a ser solo observación o es observación participante, ¿no? O sea, la observación participante es cuando el que observa incide en el comportamiento del observado, digamos, ¿no? Pero solo observa. Distinto a lo que vos decís, Sí, Santiago, es exacto, solo observa. cuando hay un truco. Vos Pero, decís claro, ¿qué agregaste? pero yo usé un ejemplo de si yo entro a una tienda y me hago pasar por cliente, ¿sí? No, Santiago, no, diciendo yo lo que que, es yo lo acción. que pregunto es que podría llegar a Actividades, ser también diseño participativo en el sentido de, no sé, vemos que, o sea, llegamos a la información de que hay una comisión barrial que se está juntando en tal casa cultural, por ejemplo. sí. Y vamos ahí a observar y de repente tipo, nos damos cuenta de que terminamos participando de una discusión que se está dando y no sé, por X razón, y tal, no sé, o sea, como el diseño participativo en el sentido Vos de podés hacer, hacer sí, al usuario de ese vos, espacio, por sí, ejemplo, parte del proyecto, no solo como observándolos, sino que trabajando con ellos, ¿entendés? sí, O diseño. Haciéndolo formar parte. sí. Por ejemplo, pero no solo en la parte de diseño, en la parte de investigación que estamos hablando ahora. Por ejemplo, si Sí, vos sí, le sí, decís a las pero personas obviamente que del ellos no lugar, estarían diseñando, claro, sino como, claro, obviamente vos es en el previo. imagínate que vos le decís a la persona, bueno, cada vez que veas que por adelante de tu casa pasa un camión con zorra gigante, hace una cruz en esta planillita que te doy. Entonces, vos estás haciendo que la persona sea la que genere la observación. Y de repente le haces ver o visualizar a través de esa acción algo que por ahí había naturalizado tanto, no se había dado cuenta cuántos camiones pesados pasaban por adelante de su casa. Ese tipo de cosas decís. Claro, o sea, sí, como Podría que, ser. como que los actores también participan en el proceso de investigación. Sí, No sí, solamente en un observar como si fueran ratas de laboratorio, sino como actores. sí, tal cual, sí. Hay también un campo disciplinar que no está totalmente zanjado, que es el estudio de lo que es la transdisciplina, ¿sí? Que algunas de las definiciones dicen que se trabaja realmente en la transdisciplina cuando las personas, o sea, que son centro de la investigación, ¿sí? A los que estamos investigando participan en la investigación. Claro, por eso hablaba, al utilizar la palabra participante me llevó al diseño participativo que tiene que ver con Eva. esto de la transdisciplina. Que Claro, no por tiene que eso. ser, no tiene que haber en sí una disciplina tampoco. O sea, no es que hago un proyecto para primaria y hay maestras y yo qué sé, sino que también, no sé, trabajas con los niños y como, Sí, claro, pero volvemos. Hablamos de transdisciplina e interdisciplina porque estamos dentro del ámbito académico, no de proyectos por fuera. Eh, entonces, en ese campo, nada, es esta idea de que las personas participen en el desarrollo de la propia investigación lo que lo vuelve transdisciplinar, ¿no? Si no, nos quedamos, son algunos autores, otros dicen que no. Si no, nos quedamos en interdisciplina, siempre interdisciplina. Otros dicen no, es interdisciplina cuando son disciplinas, digamos, similares, por ejemplo, arquitectura y diseño, y es transdisciplina cuando logras meter, no sé, un ingeniero o un sociólogo o una ingeniera o una socióloga en el desarrollo del proyecto. Entonces ahí es trans porque te fuiste un poquito. Los más complicados dicen, no, eso sigue siendo interdisciplina, no bromen. O sea, pero está. No, Rodrigo Galván levanta la mano. yo lo quiero, perdón, pero quiero como cerrar esto solamente. Ese participante
cuando nosotros en investigación, en herramientas de investigación hablamos de observación participante, no estamos pensando ni en la transdisciplina ni en la participación del observado. Eso quiero que quede claro por las dudas. Que no significa que no pueda evolucionar o utilizarse, como decía recién el compañero, pero no es a ese tipo de participación a lo que se refiere la herramienta observación participante. ¿Está bien? ¿La mano levantada? No, se fue. Okay. Bueno, no, sí, Ah. no, que también en la observación a secas se consigue algo que si bien puede ser no lo deseado para co-construir, también puede estar interesante porque permite observar lo espontáneo de los comportamientos, ¿no? Ni siquiera que sepan a lo que vamos o por qué lo hacemos o que estamos ahí. Nos puede aportar un montón de cosas que no creo ni que una sea mejor o peor que la otra, sino que aportan de lados distintos. Eso. Totalmente. Igual hay que saber cuando es participante, en el sentido como hablábamos hoy, el ejemplo de la inspectora en la clase es clarísimo. Todos los que hemos podido vivir esa experiencia nos retrotraemos a que ¿qué puede observar la inspectora de una clase que es totalmente o parcialmente falsa en lo que sucede todos los días, ¿no? Pero sin embargo, por eso digo, cuando es una observación participante de esa naturaleza, la inspectora tiene en consideración esas cosas. O sea, nosotros tenemos que saber que estamos influyendo. Entonces tenemos que tener algún tipo de mecanismo o herramienta que nos permita compensar la incidencia que nosotros estamos teniendo en el colectivo. ¿Sí? Sí, y una cosa más de eso que el otro día estaba leyendo justo sobre los focus group o las participaciones en grupo que también a veces condicionan mucho la opinión o el comportamiento de los participantes, el estar en un grupo que resuelva las cosas, porque hay conductas más vergonzantes que otras que no se toman, tal vez como entender que por ahí lo colectivo influye a veces y tenerlo en cuenta como una variable. Sí, pero ojo que en los focus group tú tenés siempre una persona, un moderador, ¿no? Una persona que está moderando. Esa persona, dentro de sus habilidades para ser moderadora de un focus group, tiene que saber leer estas características que tú estás diciendo, ¿no? Quién es el líder, quién es agresivo, y va como, influyendo, claro, exacto, moderando, como dice por algo es moderador, pero va influyendo para controlar estas cosas, para que no se imponga una voz sobre el resto solo por el hecho de la personalidad o la opinión que tenga, ¿no? Relevo. Perdonen, voy a avanzar con la parte del relevo que para nosotros es fundamental también. O sea, voy al lugar a observar, voy al lugar a relevar. Y el relevo vamos a hacerlo en dos niveles, ¿sí? Por un lado, relevo fotográfico, sacar fotos. O sea, obviamente todas las fotos luego tienen como una utilidad, pero cuando hablamos de relevo fotográfico, no es el relevo estético de vi una hoja en el pasto y me colgué sacándole la foto a la hoja, sino el relevamiento fotográfico de elementos que me puedan diagnosticar cuando hablábamos hoy de la parte médica, los síntomas y signos, ¿sí? O sea, por lo tanto, si estamos en un sistema señalético, para diseñar un sistema, tengo que fotografiar todos los signos y síntomas que me indiquen a mí cómo se expresan las personas en ese espacio. Y ahí me sirve desde carteles espontáneos que aparezcan, falta de carteles, o sea, hubo un cartel y ya no hay. Desde estos surcos que puedan aparecer en la vía pública, ¿no? Que indiquen lugares que son más transitados que otros lugares. Cualquier tipo de mensaje, graffiti, palabras de aliento que podamos encontrar que hablen de un sentir de la gente que habita ese espacio. Murales o intervenciones de cualquier tipo. También cartelería comercial que incide y es prevalente en ese espacio. En fin, el relevamiento fotográfico tiene que ser amplio y profundo, ¿sí? Por otro lado, el relevamiento cartográfico,
¿sí? Que tiene que ver con el mapa, el plano, ¿sí? ¿Qué hay o sea, nosotros estamos partiendo de un relevamiento cartográfico que hizo el equipo de investigación que ya tiene un par de años de antigüedad. Entonces, ir ahí, corroborar que ese relevamiento cartográfico siga vigente y poder como incluso corregirlo, o a veces ellos se quedan como en cuestiones muy genéricas. Espacios comerciales, ¿no? Y tal vez por la incidencia que vamos a tener nosotros en el territorio, podemos empezar a generar categorías de comercios. Bueno, aquellos comercios que apuntan a, no sé, servicios básicos, farmacias, o aquellos que son alimentarios. Entonces me interesa saber el circuito de dónde tengo la panadería, dónde tengo la carnicería, dónde tengo la verdulería, el kiosco, si hay un súper, ¿no? O tal vez alguno dice, no, a mí me interesa ver también si hay, yo qué sé, mercerías, casas de repuesto, kiosco tipo papelería, el clásico salón, ¿no? Que podemos comprar desde un regalo hasta útiles escolares. Ese tipo de tipologías o categorías del espacio comercial es importante, es relevante, ¿sí? Y eso es un trabajo que hacemos cartográfico, ¿sí? En el mapa, en el plano. ¿Ah? Y por último, lo que veíamos de la interacción, que es todo lo que yo hago, genero con el otro, donde voy y me presento. Hola, somos de FADU, estamos haciendo un trabajo, y ahí cada equipo verá, o cada integrante verá qué le sirve o qué le interesa sacar, si van a hacer entrevistas, si van a hacer encuestas o si van a hacer testimoniales. Algo importante de las encuestas es que las encuestas son una herramienta cuantitativa que tiene sentido en el momento en que logran tener una cantidad suficiente para volverse representativas del universo que estoy encuestando. Nosotros no le vamos a pedir que nos hagan la ecuación de cuántas encuestas tengo que llenar para ser representativo, ¿sí? De la gente que habita Curva de Tavares. O sea, no es ese punto al que queremos llegar. Pero sí saber que si yo hago 10 encuestas, después no puedo decir, el 100% piensa tal cosa. No, las 10 personas encuestadas piensan tal cosa. O sea, tengo que cuidar, eso ya me estoy adelantando, también lo vamos a ver en infografía, pero hay que cuidar mucho ese manejo numérico de las encuestas. Por ahí es mejor... ¿Cómo? Del manejo de la representatividad. Claro, que en definitiva es manejo de la información. O sea, para eso, si voy a hacer 10, no puedo hacer más. Y más vale hacer 10 entrevistas o 5 entrevistas mejor hechas que tratar de hacer 10 encuestas mal hechas. O sea, un poco hay que saber las limitantes de cada una de las, y para lo que sirve cada una de las herramientas. Martín Ortiz tiene levantada la mano. Martín, ¿ya pensaste la intervención? No la pensé, pero voy a decir igual. No, nada, justo hablando de lo cartográfico, seguimos de largo, pero en ese mapeo de lo estático, ¿no? Para tener como referencias, también me gustaría agregar como que en eso cartográfico está bueno como, y me parece que es algo muy importante, marcar los flujos de movimientos, ¿no? Totalmente. Para poder elaborar posibles recorridos, y también definiendo su universo de si le vamos a hablar al foráneo, al que viene de otro lado, y entonces le vamos a hablar desde un punto de vista turístico, o si es para alguien más local y le queremos indicar si es una policlínica, para dónde queda la policlínica, dónde quedan determinados servicios, en eso de que decían de que cada individuo habita diferente, ¿no? Nada, simplemente acotar eso de lo cartográfico me pareció como que estaba bueno también como identificar esos grandes flujos y esos puntos de tensión donde se cruzan esos flujos, donde serían claves para colocar algún elemento, alguna señal
podría ser desde un tótem más indicativo, más informativo, o simplemente, nada, eso, básicamente Sí, eso. eso lo vamos a ir haciendo también en las siguientes clases. O sea, forma parte del proceso de entender lo que necesitamos para el sistema señalético. No se preocupen que una vez que tenemos el relevamiento, tanto fotográfico como cartográfico, lo siguiente son distintas herramientas que nos permiten analizarlo para llegar a lo que acabas de decir. ¿Dónde tengo que poner los carteles? ¿Sí? ¿Qué tipo de cartel tengo que poner? Ahora, con respecto a los públicos que tú también dijiste, no es tanto si le elijo hablarle a uno o a otro, sino cómo le voy a hablar a uno y a otro. ¿Sí? O sea, Claro, en el en el sistema señalética no excluimos públicos, sino que los contemplamos. ¿Sí? claro. Entonces, lo que cambiamos son las estrategias y tal vez que en el propio sistema existan algunos códigos visuales que permitan que el que quiere buscar cierta información la encuentre más fácil que el otro que quiere buscar otro tipo de información. ¿No? Bien. Gonzalo Souto. Sí, perdón, estaba muteado. No, yo iba a comentar que capaz que acá en la parte como de interacción entra un poco lo que decía Confa hace un rato sobre como relevo, pero estando en contacto directo de interacción con las personas del territorio, o sea, haciéndolos partícipes de, por ejemplo, alguna dinámica en la que el investigador como que se incorpora al grupo de trabajo y hay ese tipo de como de intercambio que él decía, como de participación en conjunto y no estar como observando a las personas del territorio de esa manera que él describía, capaz que como de ciencias formales, como si fueran ratitas de laboratorio, sino como el investigador involucrarse y creo que es como lo que hablan en las investigaciones etnográficas, ¿no? Como de Sí. tener un pie dentro y un pie fuera y tener como esa ambivalencia de tratar de poner la mirada desde afuera, teniendo en cuenta que en realidad nunca vas a estar completamente afuera, incluso en las observaciones que no sean con interacción, siempre como que uno tiene una especie de filtro propio y ahí hay que aplicar, o sea, también haciendo algún tipo de metáfora con las ciencias duras, ¿no? Que uno tiene señal y tiene ruido y hay que aplicar algún tipo de filtro o un algoritmo que te permita, digamos, desestimar lo que es tu filtro o poder como discernir de qué es lo que está pasando de verdad y lo que vos estás viendo desde tu propia perspectiva. Sí, totalmente. Me hiciste acordar a una experiencia que hizo un grupo de la licenciatura con el equipo de inundaciones urbanas no me acuerdo si fue Salto, que lo que hicieron fue llevar un gran mapa, o sea, fue un trabajo cartográfico, donde lo que le pedían a las personas era que indicaran con pegotines sobre ese mapa los lugares de inundación y las rutas de escape que ellos usaban. Entonces, era interactivo, era participativo, era relevo cartográfico también. Claro. No. En el proyecto que yo comentaba antes, por ejemplo, hemos trabajado con las personas del territorio, por ejemplo, haciendo mapeos de los actores con los que ellos trabajan. Y ellos mismos, a través de sus propias categorías, empezaron a clasificar esos actores de acuerdo a criterios que ellos mismos ponían. Y en realidad Claro. nuestra influencia fue más bien como, como metodológica, como Total. ayudándolos un poco a romper el hielo, a entrar en esas dinámicas que capaz que son, no sé, poner post-its arriba de la mesa es algo que nosotros estamos como muy acostumbrados, pero capaz en otras disciplinas no es tan común. Y ayudar a que, como propiciar esas dinámicas, era más bien nuestro rol y después tratar como de, con todo eso que se generó, tratar de nosotros, fuera del equipo de trabajo con las personas del territorio, en nuestra propia interna, analizar eso, ¿no? Y hacer ese tipo de comentarios descriptivos y analíticos que decías antes. Totalmente, sí. Incluso en esos procesos también pueden participar las personas. Este, y eso sí volvemos a lo mismo de hoy, eso sí es transdisciplina y eso sí es co-investigación, digamos, ¿no? Co-creación, co-investigación. Claro, pero está en interacción y no en la observación directa, está claro. Claro, exacto, sí, 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 sí.
Bien. Bueno, y para finalizar lo de qué pasa con el campo, ¿no? Cuando llegamos a casa. Puse casa, puede ser el lugar donde residamos, no sé, queramos pasar la noche, no importa. Cuando lleguemos, cuando terminemos la jornada, ¿tá? Lo que tenemos que hacer es una crónica, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Es una redacción corrida de todo lo que sucedió, como si fuera un diario íntimo, no se guarda nada, bla, 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 escribo. Luego, ¿sí? Luego de que escribí todo lo que se me vino a la cabeza, hago una puntuación o sea, un punteo de lo que me haya parecido más destacado y por qué. ¿Sí? Si lo puedo calificar o lo que quieran, como quieran hacer como una especie de ranking. ¿Ah? Y por último, pongo impresiones generales y totalmente subjetivas. ¿Sí? Incluso acá en las impresiones generales y subjetivas hay algunas herramientas, matrices de percepción, por ejemplo, que pueden usar. Bueno, le asigno un color, le asigno un olor, le asigno un gusto, le asigno a la experiencia. ¿Sí? Eh, ¿Por qué lo tenemos que hacer ese mismo día cuando llegamos? ¿Sí? Antes de dormir, seguro. Porque a nosotros nos pasan cosas a veces significativas en las experiencias en el campo y decimos, pa, esto está buenísimo. Obvio, ¿cómo me voy a olvidar de algo tan importante? No, no se me va a ir, lo voy a seguir teniendo en la cabeza. Y lo cierto es que después pasa un día, 2 días, 3 días y nos empezamos a olvidar de las cosas que nos pasaron. ¿Sí? Entonces, no jueguen con su memoria, más vale, ni bien tengamos, o sea, la memoria de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Funciona en la medida en que la memoria de corto plazo se borra. Entonces, toda la experiencia se apoya en la memoria de corto, mediano y largo plazo. Si nosotros registramos la memoria de corto plazo, luego cuando vayamos a la memoria de largo plazo, vamos a poder recurrir a estas escrituras y fortalecer algunos conceptos que después se nos van a perder. ¿Está claro? Bien. Algunas otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. No sé los comentarios de por ahí, si son dudas. Son más bien aportes de Eugenia, Aporte, sí, ahí va. como en paralelo, porque el tema de las capas, de trabajar sobre distintas capas y sobre el tema de la cartografía superpuesta, digo, que es algo que con lo que vamos a trabajar cuando trabajemos sobre los flujos y ver Sí, dónde se superponen, y bueno, sí. sí. Eso forma parte del proceso de análisis de la información que recabemos. O sea, toda esta primera parte nos estamos concentrando a ir y tomar la información. Luego vamos a venir al taller y vamos a trabajar con esa información. Y para eso también tenemos herramientas de análisis, ¿sí? Bien. Voy a tomarme el atrevimiento de hablar de un tema que es súper delicado y que siempre trato de abrir el paraguas antes de hablar de este tema, porque o sea, pega a veces en las fibras de algunas personas. Y entonces me siento en la obligación de explicar que primero es sin ningún tipo de ánimos de ofensa, pero que o sea, es duro, pero es real, ¿está bien? O sea, nosotros tenemos que entender que, bueno, el mundo funciona de determinada manera, por más que lo querramos cambiar, por más que esté cambiando de a poco, pero hay cosas que todavía están presentes y que nosotros tenemos que afrontarlas. ¿Ah? ¿Cómo ir vestidos a una visita de campo? Vamos a vestirnos según dónde vayamos, los códigos, ¿sí? Que se esperan del participante en ese espacio. ¿Ah? Cuando hacemos visitas de campo, la ropa tiene que ser primero cómoda, ¿sí? Cuando hablo de ropa me refiero también al calzado. Digo esto porque hay veces que no nos damos cuenta, salimos del trabajo, depende de dónde trabajemos, y tenemos un calzado que al final no es apto para, no sé, recorrer 3 kilómetros de tierra y canto rodado. A mí me ha pasado, ¿no? Y al final termino recaliente porque estropeé un par de zapatos, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Sí? O sea, voy a hacer una visita de campo al aire libre, o sea,
O sea, si llueve, tengo que llevar ropa adecuada, si va a ser frío, si va a ser calor, tengo que ir preparado. ¿Tá? O sea, que la ropa y el calzado tienen que estar acorde a donde voy, ser cómodo. Y lo más delicado es esto que digo, de ser adecuado para ese espacio. No significa esto que nos tengamos que disfrazar, ¿sí? Que uno diga, bueno, voy a vestirme, voy a disfrazarme para ir. Pero sí es verdad que tengo que cuidar ciertas cuestiones. Voy a contar 2 experiencias que me pasaron, en una, acompañando a un grupo de estudiantes de indumentaria a un taller de serigrafía. O sea, la visita fue correcta, estuvo todo bien. Cuando al año siguiente llamo al mismo taller para decir si podemos coordinar para la visita del siguiente año, me dijo, no, ya no acepto más visitas de indumentaria. Y dije, ¿por qué? No, porque los obreros se distraen con las gurisas. Yo dije, perdón, ¿cómo? O sea, sí, no, imposible, imposible. La producción de ese día salió toda mal, tuvimos que tirar no sé cuántas banderas, no sé cuántas remeras. Fue un trabajo complicado explicarle a unos y a otros cómo no podía ser una razón el no habilitar una visita a una planta de impresión, ¿no? De serigrafía, porque el grupo de indumentarias es principalmente femenino. Bueno, fue todo un trabajo de trabajar con el otro, de entendimiento, y de la misma manera explicarle a las estudiantes de indumentaria que por ahí no estaba bueno, o sea, cuando se iba a esa visita, o sea, vestirse con el manifiesto de vestimenta que ellas entienden que es la forma de que quieren expresarse al mundo. ¿Por qué? Porque lamento, pero es muy llamativo, o sea, es muy llamativo en tonalidades, es muy llamativo en formas, es muy llamativo en un montón de criterios que el público al cual vamos a visitar no está acostumbrado. Y era verdad, o sea, no estaban acostumbrados a ver gente vestida así, porque estaban en otro mundo. Entonces, no, o sea, no estoy, no quiero que entremos en el campo si eso es discriminar o no es discriminar, si es peyorativo o si es eh, prejuicioso. Lo que quiero poner acá es que cuando nosotros vamos a ir a un lugar, tenemos que nosotros adaptarnos a ese lugar. Y no esperar pero a mí me gusta vestirme así, entonces voy a ir como a mí se me antoje irme vestido, porque es el otro el que me va a juzgar a mí, ¿sí? Y va a hacerse una idea de mí por cómo me ve. ¿tá? De la misma manera que cuando, o sea, pónganse en el lugar, si tienen no sé, una entrevista de trabajo o los invitan a determinado evento social, hay veces que tenemos que preguntar, che, ¿cómo tengo que ir vestido? O sea, ¿cómo voy a ir vestido a ese evento para que los que están acostumbrados a ciertas reglas compositivas no me miren torcido? ¿tá? Y agrego algo. Sí. Ahí es donde, atando cabos, donde entraría la observación participante, donde en mi manera de vestir yo estoy incidiendo de alguna manera en los comportamientos de las personas. Sí, no solo mi manera de vestir, mi manera de actuar, mi manera de acercarme, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, por eso, imaginemos que no tuviéramos crisis sanitaria y pudiéramos ir todos juntos a las visitas. 90 personas llegando a un lugar, todos con las cámaras, ¿no? Todos sacando fotos. O sea, ¿cómo pega eso en la gente? ¿Sí? O sea, bueno, pero nosotros, pero estoy caminando por la calle. Bueno, estás caminando por la calle, pero esa calle, o sea, se siente tan cercana para las personas, ¿sí? Y vas a estar sacando fotos y a la gente no le gusta que le empiecen a sacar fotos a sus casas. Pará, ¿qué estás sacando fotos? O sea, ¿a quién le estás sacando fotos? ¿Le sacaste foto a mí? O sea, llega un punto que es la manera en cómo uno se acerca, ¿sí? Y cómo se comporta.
Perdón, alguien quería decir algo más. No, que solamente me pasó eso, de que me han mirado feo por sacar fotos en la calle, porque ahora para la tesis y para el proyecto final tengo pensado hacer un sensor de árboles, ¿no? Entonces le estoy sacando fotos a los árboles y no a la gente y no a la fachada de las casas. La gente piensa, la que está afuera sentada tomando mate, piensa que le estoy sacando de ellos. Entonces me miran feo. Y nada, no sé, pensé en hacerme una remera o algo, pero... Acércate a la gente, decile, antes Sí, de sacarte foto, te acercas y dices, hola, soy Joaco, estoy haciendo un trabajo para la facultad, me interesa sacarle fotos a los árboles. Contame, a ver, este árbol, ¿hace cuánto que lo podaron? ¿Sí? O vos cuando te mudaste acá, ¿ya este árbol ya existía, ya estaba, o lo viste plantarse? Ganás un poco de confianza y después le decís, ¿puedo sacarle fotos al árbol? El árbol es de la persona en ese sentido, ¿no? O sea, yo, quiere al árbol de su cuadra, es mi árbol, ¿sí? sí, no, aparte muchas veces pasa que lo plantaron ellos, ¿no? Bueno, por eso, entonces, Sí, en sí. vez de preguntar después, pregunta antes. Y ahí ves, o sea, por eso volvía ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, estaba con lo de la ropa, que sea adecuada para el contexto, para el entorno, ¿no? Equipo de registro, ¿no? Obviamente tengo que tener en cuenta que tengo que llevar, bueno, si voy a hacer un registro fotográfico, tengo que llevar algo que saque fotos, no digo una cámara, puedo sacar fotos con el celular, las celulares cada vez sacan mejores fotos, ¿sí? Pero bueno, el celular tiene que tener espacio, tiene que tener batería, tengo que llevar un power bank o algo, ¿no? Tengo que asegurarme que pueda sacar las fotos. Si voy a hacer un registro cartográfico, tengo que llevar el mapa, tengo que llevar impreso o tengo que tenerlo en el celular en alguna aplicación que me permita poner indicadores o cosas que después lo pueda descargar. ¿Sí? Si voy a hacer entrevistas y voy a hacer testimonios, bueno, grabar el audio, que lo voy a grabar también con el celular o tengo un grabador, ¿no? Si voy a hacer preguntas porque quiero hacer un testimonial o unas entrevistas o una encuesta, las preguntas las tengo que llevar pensadas de antes, las tengo que llevar impresas. Si voy a hacer observación, tengo que hacerme una ficha con indicadores de qué voy a observar. Bueno, no puedo ir ahí a observar nomás, decir, bueno, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar cómo la gente, cuánto tiempo está en la parada, cómo se traslada a esa parada y qué comportamiento tiene la parada. Bueno, me anoto eso y empiezo. Sujeto, mujer, más o menos tantos años, de boina verde. Tiempo, empiezo a contar, 15 minutos. Mientras esperaba, observación de comportamiento, mientras esperaba el ómnibus, chequeó el celular, no sé, comió una banana y no sé qué. Bueno, ¿no? Esa es la ficha que me permite, si yo quería ver eso, ver lo mismo en todos los actores, porque si no, a la mujer de la boina le voy a observar que comió la banana y a la persona que está al lado voy a observar, no sé, otra cosa. Y entonces después no voy a poder comparar la información. Bueno, útiles, sí, hojas para escribir, lapiceras, lápices. Es increíble esto que estoy diciendo, parece tontera, pero siempre pasa que terminamos yendo al campo y alguien no tiene nada, que cayó así como de paracaídas. Decís, bueno, apoyo moral, genial, pero ahora vamos, los que vayamos no vamos a poder hacer solo apoyo moral, porque vamos a ir re poquitos. Entonces, fíjense todo lo que hay que hacer. Relevo cartográfico, relevo fotográfico, grabaciones de preguntas, observaciones. Entonces, nos vamos a dividir. Algunos harán relevo fotográfico, algunos harán relevo cartográfico, algunos harán interacción con las personas. Entonces, tenemos que estar todos preparados para la tarea que vayamos a asumir. Bien, finalmente, algunas cuestiones de comportamiento, que es un poco lo que hablábamos recién, Joaco. ¿Cómo me acerco, ¿no? ¿Cómo me acerco a la situación? Primero, obviamente, con respeto, ¿no? Cuando realizamos una actividad académica que involucra a otras personas, estamos presentando no solo a la carrera, sino a la facultad y también a la Universidad de la República, ¿sí? Hay veces que pasa que una experiencia mala de otra actividad de UDELAR puede generar, ¿sí?, que en la próxima actividad haya represalias o haya
pasado de factura. O sea, si nosotros hacemos las cosas mal, puede que le estemos arruinando al grupo de, no sé, de otra carrera que venga después, ¿no? Y viceversa. Muchas veces nos pasa de que nosotros estamos en el campo y cuando decimos de dónde somos, pero vinieron hace 3 meses y me dijeron que no sé qué, y yo sigo esperando. Y vos, ¿cómo le explicás que no tenés ni idea al grupo de filosofía que vino hace 3 meses? ¿Cómo te pones en contacto con ellos? ¿No? Nos pasó también de que en varias visitas de campo, que en el momento que decís arquitectura, te empiezan, tengo un problema de muro, tengo un problema de humedad, acá ya llamé a la intendencia para que me saque el árbol que se me está por caer arriba del techo de mi casa y nadie hace nada, a ver ustedes qué pueden hacer, ¿no? Y ahí hay que con mucha delicadeza y con mucha paciencia explicar que, bueno, que en realidad a nosotros no nos corresponde eso, pero que la entendemos a la persona en su situación, que qué horrible, sí, como mira cómo está el árbol, pero muchas gracias y seguimos, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del respeto y la empatía, esto de que eso, de ponerse en el lugar del otro, de siempre ir de forma cordial, siempre sonreír, no reírse, sonreír, ¿no? O sea, mostrar una sonrisa, ahora si vamos con tapabocas, igual hacer el esfuerzo, ¿no? De acercarnos a la otra persona. Si una persona se da cuenta que nosotros, imaginemos esto, no estamos sacando fotos a una fachada que tiene un mural, y de repente vemos que viene alguien cruzando como que en fila hacia nosotros, caminando cada vez más fuerte, ¿no? Más rápido, y le notamos que la actitud es, no digo violenta, pero sí como, a ver, pará, ¿qué estás haciendo? Ahí nosotros, si miramos eso, lo que tenemos que hacer enseguida es encontrarnos con la persona, llamarle la atención, discúlpame, ¿te puedo molestar un segundo? Mira, estamos acá haciendo un trabajo, nos encantó este mural, le estamos sacando fotos de casualidad, ¿tenés idea quién lo hizo? Algo que le quite, ¿no? Que saque a la persona del engrane de, no, ¿qué están haciendo? Que mi casa, que es, algo que lo quite de esa situación que ya se hizo toda la película, ¿no? Y pasarlo a algo que sea lo más cordial y lo más bueno y lindo del mundo, ¿sí? Y muchas veces, bueno, nada, ganar por ahí. No sé si hay algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir. No, Viviana decía no salir corriendo, obviamente que no. Bueno, primero, obviamente no salir corriendo, pero y tampoco, más allá de obviamente no salir corriendo, es la actitud que nosotros tengamos, Claro. ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero pará, estoy en la vía pública, ¿no? Estoy sacando fotos a un muro, ¿qué viene esta persona a decirme que no puedo hacer? Si yo puedo hacerlo. Es esa la diferencia, es decir, no creer que porque podemos hacerlo, tenemos que hacerlo, ni que la otra persona va a entender que tenemos que hacerlo o podemos hacerlo. Entonces, siempre ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Bien, bueno, fin por ahora esta parte. Espero que les haya servido, que puedan pensar en cómo prepararnos para quiénes van a ir a la actividad y cómo nos vamos a preparar, que es lo que vamos a discutir a continuación en cada una de las estaciones.